Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con lo que es transferencia de energía. Esta es la segunda unidad del curso Fenómenos de Transporte. Como primera instancia lo que vamos a definir es qué es la transferencia de energía. Podemos definir la transferencia de energía como proceso en el que se transfiere energía en forma de calor. Pero todo esto se da debido a qué. Como habíamos dicho, en la transferencia de cantidad de movimiento, todo se daba gracias a un gradiente de velocidad. En este caso, en la transferencia de energía, todo se produce o esta transferencia se produce debido a un gradiente de temperatura. Entonces tenemos en la imagen una persona agarrando hielo. En este caso, vemos que hay un gradiente de temperatura. ¿Por qué? Porque el hielo se encuentra a una temperatura determinada muy diferente a la temperatura de las manos. Ahora, no hay que olvidar que la transferencia se produce desde el cuerpo que tiene una mayor temperatura hacia el cuerpo que tiene una menor temperatura. En este caso se produce de las manos de la persona hacia el hielo. Pero esta transferencia se tiene que dar mediante mecanismos. Estos mecanismos pueden ser los siguientes. El primer mecanismo es la conducción, el segundo la convección y en tercer lugar tenemos la radiación. Ahora, estos mecanismos pueden darse, podemos decir que uno, dos o los tres al mismo tiempo. En la vida real se producen los tres al mismo tiempo, pero uno predominando encima de los demás o dos predominando encima del otro. En el curso de fenómeno de transporte vamos a analizar sobre lo que es el mecanismo de conducción y el mecanismo de convección, y no tanto así el mecanismo de radiación. Entonces definamos lo que es conducción. Nosotros podemos definir a la conducción como el proceso en el cual se transmite calor, pero siempre y cuando haya un contacto directo entre los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuerpos se toquen. Hay que aclarar antes. Tenemos el siguiente ejemplo. Una persona toca una varilla de metal. En ese preciso momento que uno toca esa varilla de metal, tiene una sensación de frío. Ahora, el calor se va a transferir de la mano de la persona hacia la varilla de metal, pero ni uno de los cuerpos se mueve. Esta transferencia se está produciendo porque hay un contacto entre la mano y la varilla de metal. Es decir, la transferencia de calor se produce debido a la vibración molecular. En este caso, de la mano a la varilla de metal. Ahora, en todo lo que vamos a ver en esta unidad, vamos a relacionar, o siempre que a ustedes se le venga a la mente conducción, siempre se lo relaciona con el paso de energía o el paso de transferencia de calor a través de un sólido, o en algunos casos a través de un fluido en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un fluido quieto, que tenga velocidad cero. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos una pared fija en la cual a un lado se encuentra abierto al medio ambiente, al lado derecho podemos decir, está el sol y lo demás, y dentro se encuentra nuestra casa. Voy a analizar cómo se transmite el calor de este punto de la pared hasta este punto de la pared. Habíamos dicho que la transferencia por conducción se da debido al paso de energía a través de un sólido. Entonces podemos decir que a través de ese ladrillo se produce una transferencia de calor por conducción. Lo más importante es cómo esquematizar esto. Tengo lo siguiente. Represento a la pared como este rectángulo. Y estoy diciendo de que el calor fluye de donde está el medio ambiente, que en este caso decimos que está más caliente porque está el sol, hacia el interior de nuestra casa. No hay que olvidar que esta variación de temperatura que va a ocurrir entre el medio ambiente y el interior de la casa, al ser por conducción, tiene que tener una pendiente recta. Quiere decir que esa bajada de temperatura en este caso se lo tiene que graficar como una línea recta. Ahora, a todo este estudio va asociado una propiedad muy importante de los materiales que se denomina conductividad térmica, que lo vamos a representar con la letra K. Vamos a hablar sobre lo que es la conductividad térmica. La conductividad térmica ya había definido antes que es una propiedad física propia de cada material. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser la misma conductividad térmica la que tenga el hormigón que la que tenga la madera. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La conductividad térmica mide la capacidad que tiene un cuerpo de transmitir calor o de conducir calor.
Es decir, si un cuerpo tiene una mayor conductividad térmica, el calor va a pasar más rápido por ese cuerpo. Como por ejemplo, los metales tienen una gran conductividad térmica. Quiere decir que vos al someterlos a una llama o algo se calientan rápido, el calor se distribuye rápidamente. Que no es lo mismo con la madera, que con la madera que tiene una baja conductividad térmica, cuando vos lo calentás directamente, no sentís que el calor va fluyendo con una velocidad inmensa, sino que vas sintiendo que va calentando progresivamente. Las características de esta conductividad térmica es que se designan con la letra K y tiene unidades de watts sobre metro por grado Kelvin. Pero a todo esto, hay una ley muy importante en la cual se rige todo lo que es transferencia por conducción, que es la ley de Fourier. ¿Qué es lo que me establece la ley de Fourier? Establece que en un medio isótropo, por si acaso, medio isótropo significa o nos habla de un material en el cual las propiedades son las mismas en todas las direcciones. Quiere decir que no importa en qué punto estemos analizando ese material, las propiedades son las mismas. Entonces la conductividad térmica en ese caso es constante en todo el material. ¿Y qué es lo que me dice? Que la transferencia de calor es proporcional y en sentido contrario al gradiente de temperatura. Proporcional, entonces quiere decir que si el gradiente de temperatura es mayor, el flujo de calor también es mayor. Y dice en sentido contrario. En sentido contrario significa que el calor fluye del cuerpo con más temperatura hacia el cuerpo que tiene menor temperatura. Y el símbolo matemático que me representa eso, el sentido, es el signo negativo. Esta conductividad térmica se la obtiene ya sea de datos publicados, de revistas, de predicciones, ya sean teóricas o calculadas, y lo más casual es que se obtengan de experimentaciones. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la convección. La convección es también un mecanismo de transferencia de calor, pero ¿qué es lo que me dice la convección? Que la transferencia se produce ya no por contacto directo, sino que se produce a través de un medio. Este medio puede ser un gas o un líquido. Y hay que tener en claro algo muy importante. Por ejemplo, en la siguiente figura, vemos que la flama está calentando la cacerola, pero la cacerola de la parte de afuera, la cacerola más grande. La flama en sí no toca directamente a la cacerola acá adentro, o sea, el recipiente más pequeño, sino que el calor se transmite a través de ese líquido, en este caso agua. Entonces, convección significa que no tiene que haber un contacto directo entre las partes, sino que se puede dar a través de un medio. Y la característica de la convección es que se produce debido al movimiento del fluido. Como habíamos relacionado antes a la conducción con los sólidos, es muy simple o podríamos decir que muy general relacionar la transferencia de calor por convección, van a disculpar acá, por convección al paso de energía a través de un fluido. Este fluido puede ser gas o líquido. Vamos a presentar el mismo caso, pero ya no vamos a analizar la transferencia de calor que se produce a través de la pared de ladrillo, sino que vamos a analizar cómo es que se transfiere el calor del ambiente hacia la superficie de la pared. Lo primero que tenemos que hacer es un esquema. En este caso yo tengo acá la superficie de la pared y en el lado derecho tengo el ambiente. La gran diferencia entre representar una transferencia por conducción y una transferencia por convección es que la transferencia por convección ya no se la representa con una línea recta, sino que se la representa con una línea curveada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el calor, que la transferencia en sí de calor no se da en el seno del líquido, sino que más o menos se está dando acercándose en la interfase sólido-fluido. No se olviden, la transferencia por convección se da en la interfase sólido-fluido. Como habíamos establecido que en la conducción había una letra característica que es la K, en la convección la letra característica es la H. ¿Pero qué es la H? La H es el coeficiente de convección, o también llamado en alguna bibliografía el coeficiente de película o el coeficiente de superficie. Se representa con la letra H y además esto ¿qué es lo que hace? Engloba la influencia del fluido, de la superficie y la del flujo, cuando se produce una transferencia por convección.
Este coeficiente depende de múltiples parámetros, entre ellos el tipo de convección. Aquí vamos a aprovechar y vamos a resaltar los dos tipos de convección que existen. La convección natural, que es aquella en la que no hay una velocidad característica o apreciable, quiere decir que el aire más o menos está quieto o moviéndose lentamente. No hay algo característico. Podríamos decir que puede ser un curso abierto, pero que el movimiento no se produce por nada. El aire está ahí más o menos quieto. Y el otro tipo de convección es la forzada. En este tipo de convección existe una velocidad característica, o más o menos podríamos llamar la velocidad turbulenta, que en la mayoría de veces esta velocidad característica se produce debido a factores externos como ser un equipo, podremos decir un ventilador. Entonces cuando el ventilador funciona, mueve el aire y ese aire en el ambiente presenta una velocidad característica, que es la velocidad con la que se mueve el ventilador. Además de todo esto, lo más importante es que ustedes entiendan que el coeficiente de convección depende de las propiedades del fluido, quiere decir depende de la temperatura, además de la geometría y de la dinámica del sistema. A todo esto va relacionado también una ley, la ley de enfriamiento de Newton, que nos establece que el flujo de calor que se produce por convección va a ser igual al producto del coeficiente de transferencia de calor por convección por la diferencia de temperaturas entre el ambiente y la superficie. La H tiene unidades de watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Entonces aquí lo que me pregunto, ¿cuál analizo entonces? ¿La conducción, la convección o las dos? Porque vimos en mi anterior esquema que primero analicé la conducción, luego analicé la convección. Entonces, ¿cuál predomina? Entonces aquí donde nace un movimiento aparte que podría ser qué es lo que pasa cuando hay conducción y convección al mismo tiempo. El mismo ejemplo. Pero esta vez ya no voy a analizar ni solamente el ladrillo y ni solamente el ambiente. Voy a analizar cómo se transfiere el calor desde el ambiente caliente hasta la superficie interna del ladrillo. ¿Cuál uso? La pregunta más importante. ¿Será que uso la H o será que uso la K? Porque ambas están presentes. Entonces aquí es donde aparece un nuevo coeficiente que se denomina coeficiente global U. El coeficiente global U es aquel coeficiente que me involucra la conducción y la convección. En este capítulo no lo vamos a ver, lo vamos a ver en el siguiente. Y algo para aclarar es que hay una gran diferencia entre la Q pequeña y la Q grande. La Q pequeña es la densidad de flujo de calor y la Q grande es el flujo de calor. La gran diferencia es las unidades en sí. La densidad de flujo de calor tiene unidades de watts sobre metros cuadrados y el flujo de calor tiene unidades de solamente watts. Además, la densidad de flujo de calor depende del área de transferencia. Quiere decir que si son paredes planas, la densidad de flujo es constante porque el área es constante. Y si las paredes son circulares o cilíndricas, debido a que el área es variable, la densidad de flujo de calor también es variable. En otra parte, el flujo de calor es constante, ya sea paredes planas o paredes circulares. La relación que existe entre el flujo de calor y la densidad de flujo de calor es que el flujo de calor es igual al área por la densidad de flujo de calor. Entonces eso sería todo. Cualquier consulta me la dicen y me la hacen saber.